Bueno, bienvenidos a este diálogo, a esta charla entre tres personas, dos de ellas que han pasado gran parte de su vida trabajando y continúan haciéndolo sobre la educación y la memoria como un ejercicio cotidiano, como un ejercicio diario y también militante. Yo me llamo Roxana Taranto, soy profesora en historia. Trabajo como docente secundaria, docente universitaria y formo parte del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación y especialmente dentro del proyecto Malvinas del área de educación. Les comparto entonces a las dos personas que vamos a entrevistar, con quienes vamos a dialogar hoy. Por un lado, Cecilia Flaxland. Cecilia es docente universitaria, secundaria, es trabajadora en distintos espacios del Ministerio de Educación y en este momento se encuentra trabajando en Canal Encuentro. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roxana? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar acá. Por el otro lado lo tenemos a Alberto Silioni. Alberto es también docente universitario, ha sido ministro de Educación de la Nación. Muchas gracias, Alberto, por estar acá. No, a ustedes, a vos, Roxana, y la verdad un placer estar con vos y por supuesto con Cecilia, con Ceci, que hemos trabajado tanto juntos. Bueno, pensaba y siempre sucede cuando se acerca el 2 de abril, que por cuestiones personales, yo nací en medio de la Guerra de Malvinas, el 17 de abril del 82. Siempre mi conmemoración personal y mi recuerdo escolar está ligado a la efeméride de la guerra, al 2 de abril, y a todo lo que esa fecha en particular fue no solamente creando como un modo de pensar la educación, la memoria y Malvinas en particular, sino también en las transformaciones que ha tenido la forma de abordar Malvinas a lo largo, en principio, de mi escolaridad, de mi formación docente y de mi ejercicio de la docencia. Y quería comenzar preguntándoles a ustedes justamente cuál es el recuerdo escolar que tienen sobre Malvinas, siendo ustedes estudiantes o habiendo acompañado ese proceso escolar quizás en otras personas, y cómo se ha ido transformando esa forma de pensar Malvinas a través del trabajo que ustedes han realizado, eh, y también la proyección que esa enseñanza de Malvinas tiene en el futuro. Si quieren arranco yo. Yo fui estudiante de la primaria y la secundaria en la década del 60 y, y entonces allí hay lo que había en aquella escuela, ¿no? Aquella escuela me parece que trataba Malvinas como un cruce entre lo histórico y lo geográfico, eh, muy ritualizada, efemérides, canciones patrias, actos escolares. Aquello, a mi juicio, sería largo, ¿no? Pero tiene alguna positividad, que es la construcción de un sentimiento nacional. Eso ocurría, quizás simple, sencillo, pero eso ocurría. Me parece que buena parte de, de los que somos de aquella generación medio hemos construido ese sentimiento nacional como con la leche materna casi. Es una cosa que viene... Y en la escuela me parece que se actuaba, nosotros decíamos en el programa que se actuaba la patria, ¿no? Había una actuación de la patria en la escuela. Por supuesto, ritualizado, formalizado, con las características de las épocas, pero bastante, me parece, bastante homogéneo hasta el impacto del 82. Allí cambia absolutamente eh, el tratamiento de Malvinas en la escuela, Malvinas que es una causa justa. Me acuerdo siempre de aquello de Galeano, causa justa en manos injustas, se ensucia, digamos, con el terrorismo de Estado y creo que después del 82 ocurre otra cosa. Lo dejaría ahí. Tengo otro recuerdo universitario. Yo había hecho una carrera universitaria más temprano y después fui alumno en filosofía y letras, alumno en la dictadura, bajo la dictadura.
O sea que por ahí pasé, como yo siempre digo, dos trampas de la historia. Una trampa es el Mundial del 78, porque en un país futbolero, claramente la algarabía era directamente proporcional a la consolidación de la dictadura, pero era inevitable. Y la otra trampa es Malvinas, porque es un sentimiento irrefrenable en algún sentido, manejado por una dictadura que claramente tenía una intencionalidad que todos sabemos cuál era. Entonces, ese también es un recuerdo, ya no de la escolaridad, pero sí también de mis años de estudiante, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo 52 años, soy bien como ochentosa, ¿no? A mí me gusta decir que los que somos ochentosos es como que llegamos tarde a la revolución y temprano al desencanto, ¿no? Una generación que quedó en el medio del cinismo, digamos, que al que se dio rienda suelta a partir de los 90, pero tampoco llegamos a la posibilidad de capaz contactarnos tan directamente con este nacionalismo que dice Alberto, ¿no? Mi primer recuerdo de Malvinas es en la escuela secundaria. Yo estaba en primer año y recuerdo muy fuertemente eso porque yo tenía un profesor de historia, Alfredo López, que fue un profesor que me habló, por ejemplo, de la guerra de la Triple Alianza. Creo que eso no estaba en la currícula de la dictadura, pero él nos hablaba de eso. Era un revisionista de derecha, por decirlo rápidamente. Entonces, cuando fue la guerra de Malvinas, recuerdo que en el aula fue tal vez la primera discusión política que yo tuve dentro de la escuela. Me acuerdo que un compañero, que la mamá estaba exiliada, dijo que le pareció una guerra absurda, no sé, trató de decir algo así, y el profesor estaba como contento con la recuperación de las islas. Y yo, si lo pienso, digamos, retrospectivamente, diría que en mí hubo una especie como de nacionalismo reprimido, porque ese nacionalismo estaba secuestrado por la dictadura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para mí, digamos, si bien el tema Malvinas siempre me interesó, y otro recuerdo de la época es que yo iba a la escuela del José Ingenieros, la escuela de obras sanitarias, y ahí hubo un festival, no el de la solidaridad, sino también otro, y nosotros fuimos con una alcancía para juntar plata para los soldados. Me acuerdo que nos dijeron que fuéramos vestidas de blanco. O sea que tengo muy fuertes recuerdos de eso. Y después el recuerdo de mi casa, donde mi mamá, que era una militante gremial, docente, no me dejaba salir a festejar, así como no me había dejado tampoco con el Mundial, ¿no? Estaba mi casa muy marcada, muy tomada por el clima represivo de la dictadura. Entonces diría que esa memoria la tuve que ir desandando, y diría que se pudo desandar a partir del 2003, ¿no? Si hay algo que también nos devolvió el kirchnerismo fue la posibilidad de poder decir con una enunciación, digamos, sin titubeos, palabras como colonialismo, como nación, como patria, y poder decir las Malvinas son argentinas sin que solamente esté la sombra de aquella marcha de Malvinas que en mi memoria tenía que ver con el disciplinamiento fuerte de la dictadura, ¿no? Entonces, justo ayer mi hija vuelve de la escuela. Yo muy feliz porque el maestro le dio nada menos que un material que hicimos nosotros en el ministerio, que es el Malvinas para Todos. Y bueno, y la veo que estaba contestando la pregunta de por qué las Malvinas son argentinas. Eso me gustó también. No solo estaba diciendo qué pasó en la guerra del 82. Entonces diría que también otra cosa que pudimos desandar es poder decir efectivamente, como decía Alberto, que Malvinas como causa justa fue utilizada de forma ilegítima por el terrorismo de Estado, pero hoy también podemos volver a pensar por qué son argentinas y tener como deseo que esa argumentación, para la que nos sobran cantidad de argumentos, también sea enseñada en la escuela, ¿no? Entonces diría que ese es un poco el tránsito que yo pude hacer con el tema, más allá después que tengo mi experiencia como docente, porque siempre que fui docente trabajé el tema Malvinas, metiéndolo a veces con fuerza porque no tenía que ver con el programa, pero a mí me parecía que era un tema que por lo que convoca, digamos, como que siempre me pareció que es un tema que construye sentido. Entonces, realmente ahí como docente podría después también contar la experiencia de enseñar Malvinas y sentir Malvinas en el aula. Bueno, pensaba justo cuando empezábamos a trabajar sobre esta charla que, a diferencia de lo que sucede con la enorme mayoría de los actos escolares, cuando llega el 2 de abril es un acto en el cual, similar a lo que sucede en el 24 de marzo y como parte de un mismo proceso,
nos encontramos con palabra viva, nos encontramos con personas que suelen ir a la escuela, excombatientes, personas allegadas a ellos, a narrar Malvinas en primera persona. Y eso produce una transformación en el modo de vincularse con Malvinas, de repensarlo y también de repensar viejas consignas que no por viejas dejan de tener significado. Y pensaba que lo que en parte resulta tan refrescante y tan reflexivo del modo en el cual se propone, a partir de la Ley General de Educación, pensar Malvinas, es justamente su perspectiva latinoamericana, el pensar Malvinas en clave latinoamericana, la vinculación con la dictadura militar, pero una vinculación problematizada con la dictadura y no por eso pensar la guerra como un mal únicamente referente a lo que la dictadura hizo, sino pensar en relación a la dictadura y también más allá de ella, e inscribir Malvinas en un proceso mucho mayor que es muy previo a la guerra y que también es actual y tiene una significación fundamental en el día de hoy. Y que eso tiene que ver justamente con esto que decías, Cecilia, de las formas de colonialismo modernas y cómo el reclamo por las islas también se constituye en parte del pensar una educación que no congele la cuestión Malvinas, sino que sea presente. Quería preguntar justamente en relación al trabajo que ustedes realizan en el Ministerio de Educación sobre Malvinas desde esta perspectiva. Si quieren arranco en un marco más general. No se puede, recién lo decía Cecilia con claridad, no se puede entender Malvinas y nuestra tarea en el ministerio si no se entiende el kirchnerismo, si no se entiende que Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, cuando asume, dice, venimos desde el sur, de la tierra de la cultura malvinera, y sostendremos inclaudicablemente el reclamo de Malvinas. Cristina, que es más filosa, cuando asume el 10 de diciembre del 2007, hace un llamamiento al país ocupante y le dice, el país ocupante que luce como adelantado y respetuoso en todos los foros y que lo que hace es colonialismo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una marca, del mismo modo que el ingeniero Macri es el único presidente de la democracia y uno de los pocos que cuando asumen no nombra Malvinas en su discurso. Entonces yo arrancaría por ahí porque, por supuesto, estamos muy orgullosos de lo que hicimos en el ministerio y Cecilia lo expondrá con detalle porque fue una de las constructoras, pero no lo podríamos haber hecho en soledad. También hay una ley, como decías vos, Roxana, que en su artículo 3 habla de identidad nacional, ley de educación me estoy refiriendo, y en el 92 habla de Malvinas, de la causa del terrorismo de Estado, etc. Entonces me parece que allí hay inevitablemente un marco de un gobierno que no solo hizo eso, es un gobierno nacional, latinoamericano, social, estatalista, que estatiza los fondos de pensión, que estatiza YPF, aerolíneas. Digo, en ese marco me parece que hay que pensar también la soberanía y la soberanía de la deuda, por ejemplo. Digo, no es posible, no era posible que hiciéramos esto que hicimos en otra gestión de gobierno. Sí, pensando en lo que dice Alberto, digamos, cuando el programa de Educación y Memoria toma el tema Malvinas, en principio, eso se ve mucho en el índice de pensar Malvinas. El primer índice tiene primero la guerra y recién en el capítulo 4 tiene la soberanía. Cuando el libro se reedita, es al revés. Primero está la soberanía y después la guerra. O sea, ese cambio de índice también es una muestra, digamos, muy, muy concreta para ver efectivamente si Malvinas, lo podemos pensar, ha sido Malvinas históricamente un tema sobre el que distintas corrientes políticas se han pronunciado sobre qué significa pertenecer a una comunidad nacional. Entonces, el kirchnerismo también en ese sentido pudo pensar Malvinas, ¿no? Entonces,
fue desandando esa herida del terrorismo de Estado, a partir sobre todo del fin de las leyes de impunidad y la apertura de los juicios, y pudo ir despejando el camino efectivamente para que se pueda construir Malvinas nuevamente como una causa nacional, al punto que el Museo Malvinas está emplazado en la ESMA. Eso sería impensado en otro momento. Eso fue posible porque efectivamente la condena al terrorismo de Estado era tan sólida que se podía, en ese lugar que había sido un lugar de muerte que se había ejercido también en nombre de una supuesta patria, ahora se podía volver a enlazar el nombre de Malvinas con esas memorias, ¿no? O sea que en ese sentido sí o sí hay que pensar la construcción de esta política educativa en relación a un devenir político. También me interesa a mí decir que esto eran discusiones abiertas, y acá también está Alberto, que realmente no es un ministro de Educación cualquiera, porque con Alberto hemos tenido cantidad de discusiones. O sea, discusiones políticas, discusiones pedagógicas. Creo que en ese sentido también fue para nosotros una gestión muy abierta, porque nosotros, y lo digo a título personal, cuando yo recorría las provincias a hablar de Malvinas, muchas veces me ha mirado como diciendo esta porteña que sabe, y la verdad sabía muy poco. Porque cuando yo recorrí el país abriendo la palabra sobre este tema, aparecían otras memorias, otra forma de vincularse con el tema. En muchos casos, que en un pueblo existiera un excombatiente, era la figura que le permitía a ese pueblo vincularse con la historia nacional, aunque ese excombatiente tal vez en relación a la dictadura sea un poco ambiguo, ¿sí? Nosotros hemos muchas veces pensado qué hacer con las escuelas que llevan como nombre a Giaquino, que es el primer caído en Malvinas, que está consignado como torturador en la ESMA. Y no lo hemos podido resolver, digamos. Me parece que hemos discutido cantidad de temas porque justamente dotamos a Malvinas nuevamente de politicidad, ¿no? Y algo que me estaba acordando cuando hablaba Alberto, que cuando Cristina pronuncia esa frase, la patria es el otro, la pronuncia un 2 de abril, la pronuncia en Puerto Madryn, y ella trae esa palabra para hacer mención a un joven de la Cámpora que entró al mar abierto de esa zona del país, a salvar a un chico que se estaba ahogando, y finalmente el joven de la Cámpora se ahogó. Y ahí Cristina dijo, la patria es el otro, enlazando, digamos, a estas juventudes que en el presente estaban volviendo a la política con la memoria de los soldados que pelearon en Malvinas. O sea que en ese sentido es que también usamos Malvinas, digamos, que sirve también para eso, para pensar cuestiones del presente, para pensar nuevamente en el lugar de los jóvenes. En ese sentido tiene una potencia muy grande, ¿no? Creo que me fui de tema, no sé si es lo que estamos hablando. No, para nada. Es muy interesante que hayas traído ese recuerdo, 2 de abril de 2013. Una frase, digamos, que queda en la historia y en Puerto Madryn en ocasión de la conmemoración de Malvinas. Está bien lo que dice Ceci, es muy, muy impactante, muy impactante. Nosotros no pensamos nunca la memoria desde el resentimiento, desde la repetición. Me acuerdo de discusiones con las compañeras, los compañeros, nunca desde la nostalgia. Hay un jueguito de palabras que se repite, nunca la memoria de memoria, ¿no? Porque es como vaciarla de contenido. Sí, la memoria de la militancia, de la justicia, de la comprensión del hecho. También hay un punto que lo dejo abierto, que a muchos no les llega este mensaje de la patria. Y eso también es cierto, y hay que pensarlo, y hay que convivir con esa realidad. Y nosotros creemos que si no les llega ese mensaje, porque no hay unanimidad en la sociedad argentina, les debe llegar el mensaje de la ley. La ley habla de terrorismo de Estado, no habla de guerra sucia, como alguna vez quiso decir el expresidente, y la ley habla de la causa de Malvinas, de recuperar justamente esa mirada regional y la causa de la recuperación de Malvinas y las islas. Entonces, más allá de la opinión de quienes quieran tener otra, legalmente lo que nos está diciendo nuestra Ley de Educación Nacional es que en la currícula debe destacarse la causa de la recuperación de las islas. Y eso me parece que saca la discusión de un plano de la incerteza también. Y sabés que algo que estaba pensando ahora en relación a esto de las memorias en plural de Malvinas, mañana en Canal Encuentro, uno de los programas que se van a pasar es una película que se llama Nosotras también estuvimos, que es una película sobre las mujeres que estuvieron en las islas, una película muy inquietante, muy polémica, donde vuelven
algunas de estas mujeres a Comodoro Rivadavia, al hospital de campaña donde estuvieron durante los días de la guerra, y dicen algunas cosas que son muy polémicas porque ellas piensan digamos, a la dictadura más en clave de, digamos, los ven más como machirulos que como genocidas, ¿sí? O en todo caso como las dos cosas juntas, pero también estas mujeres traen una memoria que no estaba escrita en relación a Malvinas. O sea que todavía quedan muchas cosas para desandar, ¿no? En ese sentido lo digo. También se puede, digamos, si hoy estamos discutiendo temas de género, estamos tratando de abrir desde el feminismo nuevas preguntas, también a Malvinas le cabe eso, porque también podemos preguntarnos dónde se han formado los varones de nuestra nación, ¿no? O sea, son preguntas que son interesantes y que se pueden desandar también con el tema Malvinas. Sí, claro. No, pensaba que en la creación de esa memoria colectiva sobre la dictadura, de repensar los derechos humanos y de pensar Malvinas dentro de ese conjunto de ejes que se van entrecruzando, que piensan América Latina, que piensan el colonialismo y que piensan nuestra propia historia atravesando todo. ¿Cuáles son los ejes que a ustedes les parecen fundamentales para pensar la educación y Malvinas? La escuela sigue siendo el espacio más democratizante en cuanto al aprendizaje y el trabajo con cuestiones que muy probablemente no se aprendan en otros espacios o si lo hacen se vean de un modo muy determinado. ¿Cuáles son los ejes para pensar Malvinas desde la educación, desde la escuela, que a ustedes les parecen fundamentales en el hoy por hoy? A ver, yo creo que hay que hacer una rápida... El concepto histórico no se debe olvidar, no se deben olvidar las argumentaciones de orden jurídico, no se debe olvidar la historia próxima, la devastación del neoliberalismo. El comunicado Forador y Duncan es una vergüenza, ¿no? Habla de remover los obstáculos que limitan el desarrollo económico y sustentable de las islas. Es una cosa muy, muy, muy impactante. Yo creo que hay que transmitir mucho lo que hemos recuperado después de la guerra, que es una mirada desde la depredación hidrocarburífera, desde la depredación de los recursos. Sería más largo, pero lo quiero dejar ahí cerrando y digo que no decaiga la pasión. A mí yo no tengo ningún problema en meterme en esa frontera alarmante que te puede llevar al nacionalismo más extremo. Yo hablaría de patria, hablaría de la recuperación de las islas. Alguna vez yo fui tempranamente profe de educación de adultos y alguna vez algún alumno que había estado en Malvinas me dijo, yo fui a Malvinas pensando en San Martín, no fui a Malvinas pensando en Galtieri. Y yo creo que esas cuestiones, si a alguno les parece que están en la frontera con la cursilería, macanudo, que hagan lo que les parezca, yo creo que hay que transmitirlo mucho eso. Las Malvinas son nuestras, hay 649 compañeros, hay 400 o 300, Ceci lo sabrá mejor, suicidados en el continente. Eso hay que alimentarlo, y eso se alimenta todos los días y a cada momento. La memoria hay que alimentarla, digo. El otro día yo decía que es un bien perecedero que exige mantenimiento, ¿no? Y eso es la memoria. Sabés que cuando yo, algo que no dije, pero que yo también tuve el honor, también gracias a Alberto, de en el 2015 ir a Malvinas. Nosotros fuimos a Malvinas con una escuela de Río Gallegos, una escuela que llevaba el nombre del caído de la provincia. Fuimos con un grupo de chicos de sexto y séptimo grado, hicimos una película, un documental para Canal Encuentro que se llama Un viaje a Malvinas. Y tal vez lo que más nos impactó cuando llegamos ahí, dos cosas, ¿no? Uno es ver la base militar de la OTAN, porque esa base militar es inmensa, ¿no es? De hecho, en la base vive la misma cantidad de población que en todas las islas. Si es una población que es semipermanente, digamos, que van y vienen porque van a hacer un entrenamiento militar específico a ese lugar. Y la otra cosa que a uno le llama mucho la atención es que nosotros tenemos una representación de Malvinas como un lugar vacío, y no es un lugar vacío. O sea, hay personas. Y esto lo digo porque de ahí se pueden desprender dos temas que me parece que no estamos en general enseñándolos del todo bien.
Nosotros en el 2015 hicimos un relevamiento desde el Ministerio para ver qué sabían los jóvenes sobre Malvinas, ¿no? Y una cosa importante que aparecía, que sorprendía a los sociólogos que lo hicieron, es que a diferencia de cuando los jóvenes opinaban sobre otros temas del pasado reciente, para hablar de Malvinas, un alto porcentaje usaba palabras vinculadas a sentimientos, ¿sí? Era un tema que convocaba sentimientos, aunque no estuviera en la pregunta eso, ¿sí? Después, cerca del 90% decía que eran argentinas, pero muy pocos podían explicar por qué lo eran, y los que podían hacerlo solamente podían esgrimir argumentos geográficos. Entonces, para nosotros hoy, que nuestro principal argumento es diplomático, jurídico, y que tiene que ver con que para nosotros esa población no se puede autodeterminar porque no es una población originaria, eso, que es mucho más complicado de explicar, no, es un tema que es un desafío para la escuela. ¿Sí? Porque también tiene que ver con enseñar que la recuperación de la soberanía tiene que ir sí o sí por una vía que es diplomática. Por otro lado, en relación a la base de la OTAN, me parece que es importante, por más que hoy tengamos esta idea por vivir en las redes de cierta desterritorialización, bueno, no es tal la desterritorialización, no hay una base militar y cuando yo fui a Malvinas me sellaron el pasaporte, si no me dejaron entrar, sin más. Entonces me parece que esos son temas que sí, que construyen un desafío. Después me parece que hay un trabajo que hoy se está haciendo, sobre todo lo está encarando, me parece, como con mucha fuerza Daniel Filmus, que es esta idea de poder utilizar un nuevo mapa, que ya lo usamos un poco en la gestión anterior, que es el mapa bicontinental, que un poco busca que nuestra representación territorial, si el mapa es una representación simbólica de un territorio real, se vaya transformando, para poder registrar efectivamente que Argentina también es un país marítimo, que está eso que se llama la Pampa Azul, que es un territorio con un montón de riquezas, que es un territorio con recursos naturales y que por eso también es un territorio que es disputado por las grandes potencias, ¿no? Entonces me parece que eso también es un desafío, tal vez poder volver a vincular Malvinas como en su momento fue con cuestiones más geográficas y como se entiende hoy la geografía, ¿no? Que es una ciencia totalmente social. Entonces me parece que esos son desafíos también, porque capaz los temas más vinculados a la guerra están presentes en la escuela un poco más, pero me parece que estos son algunos desafíos que pueden ser nuevos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias Cecilia y Alberto por haber compartido estos minutos. Y bueno, seguiremos transformando el espacio de la memoria dentro de la escuela y trabajando sobre Malvinas como una causa fundamental para pensarnos en nuestra identidad latinoamericana y argentina. Muchas gracias. Gracias, gracias a Gracias. vos.